Saludamos a todos aquellos que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son bendecidos también y enriquecidos en el Señor. Esperamos que esta palabra sea una palabra poderosa para todos ustedes también. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, algunos versículos de la palabra. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga conmigo, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Diga conmigo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Diga conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Fuerte el aplauso al Dios que vive. Pueden tomar sus lugares. En esta hermosa oportunidad, pláceme compartir con todos ustedes el tema, la revelación por el Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado, el Señor se te va a revelar. Es de vital importancia que nosotros entendamos que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque lo que se puede ver es un resultado de lo que no se veía. Lo que usted puede tocar, lo que usted puede palpar, lo que usted puede experimentar, es un resultado de lo que no se ve. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 3, que Dios con la palabra de su poder constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que el mundo espiritual, diga conmigo, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Así que dígale al que está a su lado, ha llegado el tiempo de explorar el mundo espiritual.
Dígaselo con gozo. Dígale con gozo al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que tú explores el mundo espiritual. Y Dios es espíritu. La palabra afirma que Dios es invisible y que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. De manera que nosotros, con nuestros sentidos físicos, nunca vamos a percibir a Dios. Nosotros nunca vamos a ver a Dios. Porque de la única forma que nosotros podemos ver a Dios es a través de su palabra. Porque Dios se revela en su palabra. Dios se dio a conocer a través de su palabra. Pero ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso, ese Dios tan autosuficiente, sigue siendo un misterio para muchos. Sigue siendo un misterio escondido para muchos. Hay personas que están tratando de encontrarse con Dios, óyeme bien, estudiando el espacio sideral. Hay personas que se van a las galaxias y comienzan a estudiar el espacio, estudian las estrellas, estudian el sol, estudian la luna y estudian las constelaciones, tratando de ver si tienen un encuentro con lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios establece que Dios se esconde en su palabra, su grandeza, sus maravillas. Alábale que Él vive. Sus maravillas están encapsuladas en la palabra, están escondidas en la palabra. Dios es un ser espiritual. Así que diga conmigo: Dios es un ser espiritual, sobrenatural, eterno, inmutable, que tiene atributos, que tiene habilidades sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la eternidad. Él vive en un ámbito diferente al que nosotros vivimos. La palabra dice que Él vive en un ámbito espiritual y se manifiesta de forma visible en la dimensión de lo natural. La palabra de Dios es gloriosa. En la palabra de Dios hay tesoros. En la palabra de Dios hay secretos. En la palabra de Dios hay misterios. Dicen los rabinos, hablando acerca de lo que es la Torá son los 5 libros que escribió Moisés, los primeros 5 libros que escribió Moisés por inspiración del Espíritu Santo de Dios. La Torá son esos 5 libros: el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Número y el libro de Deuteronomio. Y dicen los rabinos actuales que la Torá es un libro tan poderoso, esos libros son tan poderosos que es una fuente inagotable de conocimiento. Diga conmigo: la Torá es una fuente inagotable de revelación. Es una fuente inagotable de conocimiento. Y dicen los rabinos que la Torá es una fuente tan poderosa que de esos 5 libros que escribió Moisés salieron todos los demás libros de la Biblia. Y Dios se esconde secretamente en la palabra de Dios. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Diga conmigo: en hebreo. Y el idioma hebreo es un idioma enriquecedor. Porque el idioma hebreo es un idioma diferente a todos los idiomas que nosotros hemos analizado. Porque el idioma hebreo es un idioma que habla en cuadros, es un idioma que habla en símbolos. El idioma hebreo es un idioma amplificado. El idioma hebreo es un idioma significativo. Por eso es que cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado místico. Es decir, tiene un significado profético. Cada letra. Imagínate ahora un capítulo completo. Imagínate lo que contiene un capítulo completo de la palabra de Dios. Imagínate por un momento lo que contiene, los misterios que contiene un solo versículo de la palabra de Dios.
Si en cada letra hay misterios escondidos, hay unos códigos que hay que descubrir, hay unos códigos proféticos que hay que descifrar. Imagínate ahora cada letra de la palabra de Dios, tomando en cuenta de que la Biblia tiene 32.102 versículos bíblicos. Tomando en cuenta de que la Biblia tiene 3.248.000 letras. Y cada letra tiene en sí misma un significado profético. Así que dígale al que está a su lado, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de los libros, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la gloria de Dios está encapsulada en la palabra de Dios. Los tesoros del reino de Dios están encapsulados en la palabra de Dios. Por eso el sabio Salomón en Proverbios capítulo 25 versículo 2 afirmó lo siguiente: gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Diga conmigo, la gloria de Dios está escondida en la palabra. La magnificencia de Dios está escondida en la palabra. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de revelación. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de conocimiento. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de sabiduría. Y aunque tinieblas cubran la tierra, y aunque oscuridad cubran las naciones, la palabra de Dios establece que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria que viene para este tiempo, la gloria que viene para este tiempo es una gloria de revelación, es una gloria de sabiduría, es una gloria de conocimiento de la palabra, porque lo que va a echar fuera toda religiosidad se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que liberta. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Así que yo quiero que usted le diga al que está a su lado, lo que va a libertar a la gente se llama la palabra. Lo que va a libertar a los cautivos se llama la palabra. Así que díganle al que está a su lado, la psicología no libera a nadie. La psiquiatría no libera a nadie. Lo que libera se llama la palabra de Dios. Y cuando tú conoces por revelación los misterios que hay en la palabra, entonces eso se va a convertir en tu bendición. Eso se va a convertir en tu herencia. En la palabra de Dios está tu sanidad y catalarramanda. En la palabra de Dios está tu liberación. En la palabra de Dios está tu prosperidad. En la palabra de Dios está tu victoria. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Está tu victoria. Presten mucha atención a lo que les voy a explicar en los próximos minutos. Hay muchas personas que nunca han experimentado el poder sobrenatural de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo viven razonando todo. Y la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locura. En cambio, el espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas, y él no es juzgado de nadie, ni por nadie. Porque el hombre espiritual lo que hace es que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ahora, lo natural nunca se va a acomodar a lo espiritual, ni lo espiritual nunca se va a acomodar a lo natural. Ahora, lo espiritual produce milagros, produce prodigios. Lo espiritual tiene trascendencia en lo natural. Así que díganle al que está a su lado, el mundo natural nunca va a afectar el mundo espiritual. Ahora, lo espiritual afecta y se manifiesta en el mundo natural. Entonces, es una importancia que tú entiendas que hay personas dentro de la iglesia que andan conforme al hombre natural.
Porque cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó a nosotros seres tripartitos. El hombre es una tricotomía. Diga conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Tú no eres cuerpo, tú tienes un cuerpo. El cuerpo es la casa donde viven dos inquilinos. El cuerpo es el estuche donde están el espíritu y donde está el alma. Ahora, el día que usted entregó su corazón a Jesucristo, su espíritu se regeneró. Usted nació del agua y del espíritu nació de nuevo. En tu espíritu usted no puede pecar porque la simiente de Dios ya está morando en él y no puede pecar. De manera que en tu ser espiritual no hay forma de que tú peques, porque el hombre espiritual no razona. Diga conmigo, el hombre espiritual no razona, porque ha sido creado por Dios en santidad de la verdad.